Imaginas esto. Un científico en el CERN descubre una partícula que desafía todas las leyes de la física. Un político firma un tratado que redefine todo el mundo. Un influencer hace viral una mentira y todos la creen. Y en medio de todo este caos, hay alguien que no solo observa, sino que sostiene todo. Ese alguien no tuvo que ser creado, pero creó todo. No necesita actualizarse, pero sostiene cada avance tecnológico. No cambia de opinión, pero entiende todas tus dudas y aún las más profundas. Está en todos lados y aún así quiere habitar en ti. Piensa por un momento. Si este Dios está en todos lados, ¿qué límites cree que puede tener en tu vida? Hoy revelaremos los 6 atributos de Dios que rompen todas las filosofías modernas y reescriben tu existencia. Hablaremos de su autoexistencia, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia y su omnipotencia. Esto no es religión. Eso es una realidad que pudiera convertirse en una bomba nuclear para nuestra vida. Porque si este Dios existe, tus crisis tienen solución, tus errores tienen perdón y tu vida tiene propósito. Ahora dime, ¿puede permitirte ignorar esto hoy? ¿O tu vida necesita este encuentro ahora mismo? Bienvenidos a Ciudad Salem, Raíces Firmes, Ciudades Transformadas. Yo soy Juan de Dios Cuello y en este episodio vas a encontrarte con el Dios que está detrás de todo lo que ve y aún de lo que no se ve. Comenzamos. La paz de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos a Ciudad Salem, Raíces Firmes, Ciudades Transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete, la transformación ya comenzó. Imagina este escenario conmigo. Un auditorio lleno de jóvenes universitarios, todos expectantes con sus teléfonos listos para grabar, esperando una batalla de ideas. Un ateo brillante toma el micrófono y con una sonrisa desafiante lanza la pregunta que parece tener el poder de destruir toda la fe cristiana. Si el universo necesita una causa, ¿quién causó a Dios? En el público, muchas miradas, sonrisas, aplausos, había un ruido inmenso. En ese instante, algo invisible recorrió el auditorio y en la última fila se encontraba un joven que sintió aquella presencia. Y allá, junto a la salida de emergencia, había un hombre con una túnica blanca y con un cinto de oro. Cruzó los brazos, miró al joven, sus ojos ardían como llamas. Nadie más parecía verlo, pero cuando su mirada se encontró con la del estudiante, el joven se levantó. Se miraron. El hombre asintió con la cabeza. El joven continuó caminando. Cada paso suyo hacía que el escenario, que el ruido que había, se ahogara, como si el tiempo mismo se detuviera. El joven, al llegar a la plataforma, tomó el micrófono de manos del ateo. Y entonces, aquel joven dio una de las respuestas más contundentes que hemos escuchado. Él dijo, el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esta respuesta, pronunciada primero en el Sinaí, luego en aquel auditorio, no venía de los libros, venía del otro lado del universo. Hoy descubriremos por qué la pregunta más atea en realidad prueba a Dios. ¿Cómo Éxodo 3:14 derrumba 3 sistemas filosóficos? ¿Qué significa que el yo soy haya elegido necesitarte? Porque si Dios estuviera al principio, me imagino que dejaríamos de orar en este mismo instante. Pero hay algo, hay alguien más allá de tus dudas y está a punto de revelarse. Nosotros hoy vamos a estudiar los atributos de Dios. Nosotros tenemos que ver a Dios más allá de nuestra mentalidad humana. Nosotros podemos ver a Dios a través de todas las escrituras. Y en este instante vamos a analizar la seidad de Dios, el yo soy, su autoexistencia. Nosotros podemos ver que esta declaración la encontramos primeramente en el libro de Éxodo, en su capítulo 3, en el verso 14. Es un momento en el cual Moisés se encuentra caminando en el desierto y ve esta zarza que se quema o que está encendida y que no se quema. Esto llama su atención y él se acerca y tiene este encuentro. Ahí cuando Dios habla con Moisés por primera vez y lo envía a sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y él le hace una pregunta. ¿Quién eres? Y Dios le respondió con 4 palabras. Yo soy el que soy. Estas palabras, muchos sienten que es una bomba teológica, porque esto cambia toda la mentalidad y todo el pensamiento del creyente y de todo aquel que estudia la Biblia, los filósofos, los científicos, porque él se autodefine en un tiempo presente. Muchos entienden que este es uno de los códigos divinos más grandes que hay dentro de las Escrituras. Porque Él no dice que yo existo. Él dice yo estoy siendo. Es una acción en tiempo presente. Eso no es una descripción. Es una autodefinición. Por eso es que cuando Jesús, allá en Juan 8:58, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Él estaba declarando exactamente su aceidad. Él estaba declarando quién Él era.
Él estaba declarando que Él era el gran yo soy, manifestado en carne. Esa era su declaración. Esto lo que hizo fue que provocó que aquellas personas judías tomaran piedra para levantarse en contra de Él, porque ellos habían entendido la implicación de lo que Jesús había dicho. Él había declarado su aceidad. Y ellos, como habían entendido lo que Él estaba diciendo, se enfurecieron, porque no entendían que Dios se había manifestado allá. Muchos no lo recibieron. Y todavía hoy hay muchos que no lo reciben. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, para poder conocer a Jesús. Porque Jesús está revelado en las Escrituras, como dicen en el argot popular, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Nosotros lo podemos ver. Por eso Él hizo aquella declaración. Yo soy. Todavía hoy la ciencia moderna tropieza con estas definiciones acerca de Dios. Porque la ley de la conservación enseña, la conservación de la energía enseña que la energía no se crea ni se transforma. Pero Dios es la excepción. Él no se conserva, Él es. Mientras los científicos buscan teorías, ya la Biblia lo había declarado. Por ejemplo, si pensamos en la teoría del todo, ya la Biblia había declarado que nosotros en Él vivimos. En Él nos movemos y en Él existimos. Nosotros vemos hecho esto en Hechos 17. Porque Él es quien nos sostiene. Por eso que el apóstol Pablo dijo, en Él vivimos. Por eso que en Él nos movemos. Y por eso que en Él existimos. Porque Él es quien nos sostiene. Él es quien nos sostiene. Y si Él tiene cuidado de nosotros, y si Él es quien nos sostiene, nosotros tenemos que entender que ante cualquier situación, Él es nuestra fortaleza. Por eso nosotros tenemos que cambiar, si es necesario, ciertas palabras de nuestro vocabulario. Porque a veces pensábamos, oh, Dios puede ayudarme. No, Dios es tu solución. No es que Él puede, es que Él es la solución. Porque a veces decimos, oh, Él puede ayudarme. No es que Él puede ayudarte, es que Él es la solución de tus problemas. Pero muchas veces nosotros estamos enfocados en diferentes cosas y no vemos la solución de nuestros problemas. Por eso es que Él está en tiempo presente. Él no tan solo puede ayudarte, Él es la solución. Nosotros tenemos que visualizar cada atributo como una extensión de su poder en nuestra vida. Nosotros podemos encontrar descanso en Él, porque nuestra vida está sostenida por Él. Está sostenida por Él, por el único que no ha necesitado soporte. Es bueno que tú sepas que esto fue Raíces del Eterno, donde descubrimos que el árbol de la vida no tiene semilla. Volviendo a la pregunta del ateo. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esa es una pregunta que parece un callejón sin salida, pero hoy descubriremos que en realidad es la puerta de entrada hacia una fe sólida. Es la puerta de entrada hacia una fe sólida. Fíjate en estos puntos que vamos a hablar. Cuando alguien pregunta quién creó a Dios, está admitiendo o quiere decir que hay tres verdades expositivas en su pregunta. Primero, él reconoce que todo lo demás necesita una causa para ser creado o para ser movida. Intuye que debe haber algo que rompa con esa cadena, porque ya sabemos que infinitamente esa cadena no se puede ir hacia atrás. Alguien tuvo que haber empezado la cadena. Y esa misma pregunta niega su propia premisa al pedir que Dios sea como lo creado. Ya automáticamente su propia pregunta le trae su propia respuesta. La misma pregunta trae la respuesta. Mientras filósofos griegos se perdían en el laberinto de la causa primera, ya la Biblia cortaba esto. Ya la Biblia enseñaba que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros eso lo vemos en Génesis 1:1. Antes de que comenzaran a hablar acerca de la causa primera, ya el Señor había dicho, ok, yo soy quien causó todo. Yo soy quien inició que todo fuera causado. Esto no es un argumento, esto es un anuncio. Eso es como decir que, por ejemplo, el océano es salado. El océano, eso no lo prueba, tú lo saboreas. O decir que el sol no existe. Eso no se demuestra. Eso tú lo ves. Dios no es, si se puede decir así, la mejor explicación. Es la realidad de que todas las cosas tienen explicaciones. Porque Él es la causa primera. Cuando esta verdad pasa por tu cabeza y por tu corazón, todo cambia. Todo cambia. Porque tú dejas de ver tu fe como un castillo de naipes, como un paraguas, dirían algunos. Porque es el fundamento de todo.
es el fundamento de todo. No depende de nada. Entonces tu vida está sostenida sobre la única realidad que es indestructible. Él es quien te sostiene. Las preguntas difíciles, como hablamos en el capítulo anterior, no son tus enemigas. Son aquellos escalones que Dios está usando para llevarte a conocerlo a Él, que Él está más allá de todas las preguntas. Él está más allá de todas las preguntas. Quiero que sepas que esto fue Fe en 3D, donde descubrimos que las dudas no se borran, se trascienden. Ahora, quiero llevarte de la teología, si se puede decir así, a tu sofá. Porque eso de que Dios existe por sí mismo no es solo una filosofía. Es el secreto mejor guardado de que te da paz mental, que te da tranquilidad. Nosotros debemos estar listos para descubrir cómo la sociedad divina cambia todos nuestros días. Porque nosotros saber que Él existe porque Él existe, eso nos ayuda a nosotros a poder seguir sosteniéndonos en Él. Imagina esto. Tu fe no está sostenida en el aire. Tu fe no está sostenida en el pastor que está de moda o en tu estado de ánimo, ni siquiera por ti mismo. Está anclada en el único ser que nunca ha necesitado ayuda. Nosotros vemos en la palabra, por ejemplo en Hebreos en el capítulo 1, en el verso 3, dice que todo Él lo sostiene con el poder de su palabra. Que Él lo sostiene todo con el poder de su palabra. Cuando las ideologías pasan de moda, Él sigue siendo Dios. Cuando tus emociones sean un caos, Él no cambia. Cuando todo parece derrumbarse, Él todavía está ahí para ti. Nosotros estamos viviendo en una cultura de que, tú tienes que autodesarrollarte, tú tienes que superarte, tú tienes que hacerlo tú, todo tú. Y vivimos en una cultura muy personal. Muy personal. Pero aquí está el golpe de gracia del evangelio, como dirían algunos. Dios no te ama por lo que tú produces. Dios no te ama por lo que tú eres capaz de hacer. Dios a ti te ama porque Él es amor. Él quiere estar en ti. Él quiere vivir en ti porque Él es amor. No es por tus habilidades. No es porque tú seas alto, grande, blanco. No es por eso. Él quiere estar en ti porque Él te ama. La Biblia dice en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8, Él dice que Dios es amor. La ceguedad significa que tu valor no aumenta cuando sirve más, ni disminuye cuando falla. Porque Él no es un jefe. Él no es un jefe que te da un contrato. Él es un padre. Él es un padre para ti. Y ya Él era completo antes de crearte. Él era completo antes de crearte. Recuerda, nadie puede despedirte de la familia de Dios. Nadie te puede sacar de la familia de Dios. Probablemente tú miras tu situación y piensas, mi situación es imposible, lo que estoy atravesando ahora, tengo deuda, ese diagnóstico médico, ese hijo rebelde, quizás tú estás teniendo un problema en el trabajo, con la esposa, con los hijos, no sé cuál es tu situación. Pero yo quiero que tú escuches. Dios no espera condiciones ideales para Él actuar. Él partió el mar sin esperar que la marea baje. Él resucitó a Lázaro sin esperar el mejor momento. Incluso cuando Él llegó a resucitar a Lázaro, ya le habían dicho, no, que lleve. Ya ha pasado el tiempo, pero ha pasado el tiempo del hombre, pero no el tiempo de Dios. Entonces el mejor momento es cuando Dios dice, lo voy a hacer ahora. Por eso nosotros tenemos que confiar, porque Él se autosustenta a sí mismo. Porque su poder no depende de la circunstancia. Él crea la circunstancia para Él demostrarnos su poder. Él crea la circunstancia para Él demostrarnos su poder. Nosotros tenemos a veces que sacar tiempo y poder identificar cuáles son esas cosas que nos permiten a nosotros poder avanzar. Porque nosotros tenemos que ponérsela en las manos de Dios. Nosotros tenemos que identificar aquellas cosas que son una cadena que nos impiden a nosotros poder avanzar. Y nosotros tenemos que reemplazarla por el yo soy de Dios. Por el yo soy de Dios. Dios es suficiente. Nosotros tenemos que orar cada mañana, cada semana, cada día, pasando el tiempo orando, creyendo que nosotros somos suficientes, porque Él es quien nos sustenta. Él no depende de nada ni de nadie. Él fue quien lo creó todo. Porque el Dios que no necesita nada, eligió necesitarte. El que no necesita nada, eligió de ti.
eligió tu corazón, eligió tu mente, eligió todo tu ser. Es tiempo que nosotros pongamos esto en nuestra práctica. Eso tenemos nosotros que ponerlo en nuestra mente, de que Él es quien nos ha elegido a nosotros. Esto fue Teología para la Ducha, donde lo divino moja tu vida cotidiana. Nosotros hemos descubierto que la ansiedad de Dios no es una idea imaginaria. Nosotros tenemos que estar conscientes que la ansiedad de Dios es la base de nuestra fe. Que Él no depende de nada, que Él existe por sí mismo. Él es el yo soy. Y eso significa que tu vida está segura en Él. Tu vida está segura en Él. Quiero invitarte en ese momento a que hagamos una oración. Quiero invitarte a invitar al Señor. Vamos a dar gracias porque Él no depende de nada. Y nosotros sí dependemos de Él. Eso nos ayuda a nosotros a entender al Dios que nosotros le servimos. Cierra tus ojos ahí por un segundo. Di gracias, Señor, porque nosotros dependemos de ti y tú no dependes de nadie. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sustenta. Tú eres nuestro soporte. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Nosotros hoy podemos descansar en ti. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque cuando lleguen esas preguntas difíciles, ¿quién creó a Dios? Sonríe. Porque sabe que esa pregunta está escondida en la respuesta más poderosa. Dios no fue creado. Él es el principio de todo. Él es el yo soy. Y ese yo soy está contigo. Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de otro de los atributos de Dios. Vamos a hablar del atributo de la eternidad de Dios. Cómo Dios, sin principio ni fin, toca tu ahora, te redefine, te da felicidad y te da tranquilidad. Nos vemos en el próximo bloque. Ahora estamos en medio del desierto, el sol, la arena. No hay nada, salvo un objeto brillante medio enterrado. Lo sacamos con las manos y descubrimos que es un reloj. Pero hay algo extraño, las manecillas giran y giran, pero no hay pila. No hay engranaje, no hay cuerdas. Nada sostiene, pero sigue funcionando. Ahora multipliquemos esto por el infinito. Este reloj es el universo. Nosotros hablamos la semana pasada que muchos piensan que el Big Bang fue el primer tic, pero nadie responde con claridad quién lo incendió, quién le dio cuerda, quién sostiene cada segundo. Hoy vamos a responder a esa pregunta. Vamos a ver por qué Stephen Hawking dijo el tiempo comenzó con el Big Bang y por qué hasta Einstein lo contradijo. Vamos a descubrir cómo un salmo escrito hace 3000 años contiene una clave que ni la física cuántica, ni los científicos, ni los filósofos, nadie todavía ha podido resolver. Y lo más importante, cómo el Dios eterno no solo existe fuera del tiempo, sino que puede entrar en tu ahora, en este preciso momento, en este mismo segundo, para cambiar tu historia. Prepárate, porque este episodio no es para escuchar mientras lavas los platos. Este es de esos que te hacen detener el mundo porque vas a encontrarte con el Dios que no tiene principio y que eligió tocar tu tiempo. Ese es el Dios en el cual nosotros vamos a hablar en este instante. Si hablamos de la analogía que hicimos en el intro del reloj, imagínate tú ese reloj que no tiene manecilla, que sin embargo sigue funcionando todo el tiempo. Así es la eternidad de Dios. Vamos a descubrir por qué tus crisis, tu espera y tu futuro están en manos de alguien que no está en el tiempo, sino está sobre Él. Él no está dentro del tiempo, porque Él está antes que el tiempo. La Biblia dice en el Salmo 90, en su verso 2, contiene una de las frases que son de esas que ponen a temblar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque dice, Meodoban ad Olam. Esto es desde siempre a siempre. Es una eternidad que no está fracturada. Es una eternidad continua. Es una eternidad que no se detiene. Desde siempre a siempre. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver palabras que son bien importantes para nosotros. Por ejemplo, en Isaías 57 se utiliza la palabra ad. Que esto no es duración, es dimensión. Como que decir que Dios habita en la eternidad como tú habitas en el aire. Como que tú habitas en el tiempo. Por ejemplo, en Miqueas se utiliza la palabra kedim. Y esto quiere decir antiguo. O algunos se lo traducen como antiguo, envejecimiento. Pero no se refiere a Dios en ese sentido. Envuelve al tiempo en que Él está desde atrás. Por eso Apocalipsis 1:8 revela una verdad sumamente importante.
Yo cuando analizaba y estudiaba este texto, decía, wow, pero aparentemente aquí hay aquí hay un error gramatical. Porque él dice que él es, el que irá y el que ha de venir. Pero nosotros, gramaticalmente, siempre decimos que el pasado va primero, luego el presente y luego el futuro. Pero Dios, como en Dios no hay errores, Él quiere que tú entiendas que Él es el que es. Porque Él siempre se dirige a nosotros en tiempo presente. Porque Él, como no habita en el tiempo, pero en tu mentalidad y en la mía, Él dice, el que era. Pero Él quiere que tú abras tu mente y que tú entiendas que Él es el que es. Él no es una línea, Él es un círculo perfecto. Él es como un director que ya escribió la película, la grabó, se la sabe y ya vio cómo termina la película. Por eso tu espera no es vacío. Eso está en el plano, en la mente, en el plan, en el propósito de Dios. A veces nosotros como seres humanos, te entiendo, porque yo también he pasado por eso, nos desesperamos cuando se trata de esperar en Dios. Nos desesperamos cuando se trata de esperar en Dios. Pero como Dios no habita en el tiempo, Él está en la eternidad. Pero por causa nuestra, Él entra al tiempo. Y su tiempo no tiene una definición. Nosotros no podemos cuantificar el tiempo de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro. En 2 de Pedro 3:8, esto es bien interesante porque Pedro utiliza una frase para decir que para Dios un día es como 1000 años como un día, pero esto no es una fórmula matemática. Esto no es una ecuación que nosotros podamos decir, proféticamente un día son 1000 años. No, no. Él te está dando una idea para que tú entiendas que Dios no tiene medida. Dios no calcula el tiempo como nosotros lo contabilizamos. Él lo contiene el tiempo. Porque Él está dentro del tiempo. Nosotros pensamos en urgencia, en tardanza, en crisis. Pero esas son cosas que ya Dios las sabe. Ya Dios escribió toda nuestra historia. Nosotros pudiéramos pensar en un montón de cosas. Y preguntarnos, ¿por qué Dios tarda? Pero Dios no tarda. Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene todo bajo control, que Él es quien tiene todo el control sobre nuestra vida, porque Él no habita en el tiempo. Para nosotros es la limitación del tiempo, pero no para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar, Señor, haz tu voluntad sobre nuestra vida. Señor, ayúdanos a conectarnos, Señor, con tu voluntad. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero nosotros tenemos que aprender a aguardar y a esperar el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos dirija a través de su tiempo. Nuestra vida no corre contra el tiempo. Nuestra vida corre contra, o dentro, mejor dicho, del tiempo de Dios. Nosotros tenemos que movernos dentro del tiempo de Dios. Porque nuestro tiempo está en sus manos. Esto fue Crononautas, navegando el tiempo con el inventor del tiempo. Imagina que estás viendo tu vida como si fuera una película de esa que vemos por ahí en la televisión. Solo podemos ver un capítulo, un momento, un minuto exacto. No sabemos qué pasará después del continuará. O sea, nosotros no sabemos absolutamente nada. Pero hay alguien que no solo vio toda la serie completa, sino que él fue que la escribió, la produjo, está dentro de la pantalla contigo, en cada escena, en cada segundo, en cada minuto. Es interesante que nosotros podamos verlo de esta manera, porque si nosotros podemos imaginar esto, pensaríamos que Dios sabe qué pasará en cada capítulo de nuestra vida, porque Él fue quien escribió. Dios fue quien escribió cada capítulo de nuestra vida. Él está trabajando en el capítulo 7 cuando ya nosotros estamos en el 1. Ya Él lo resolvió todo, porque Él lo tiene todo bajo control. Así funciona la eternidad de Dios. Dios no adivina tu futuro, porque ya Él vive en Él. Isaías 46:10 dice que Él anuncia el fin desde el principio. Él anuncia el fin desde el principio. O sea que como Él lo sabe todo, y Él habita en la eternidad, ya Él conoce cada cosa de nuestra vida. La palabra hebrea, el Olán, no es un Dios antiguo.
Él es el Dios que envuelve todas las edades. Él está como un guionista, escribiendo toda la trama, actúa cada escena, edita en tiempo real. A veces yo me río porque a veces bromeo con los hijos míos y mi hija me dice que cuando ella tenga la oportunidad de ver al Señor le va a preguntar que quién fue que escribió nuestra historia, porque nuestro capítulo cada día es más dramático y a veces uno cree que va a llegar al final y de repente pasa algo y todo cambia. Y ella en broma me dice que ella le va a preguntar al Señor que a quién Él encargó de escribir el guión de nuestras vidas, porque nuestra vida tiene un nivel de muchas cosas donde Dios se glorifica y nosotros esperamos en Él. Básicamente, este último año y medio, nosotros estamos viviendo una etapa bien interesante en cuanto a las cosas de Dios. Porque nosotros esto que le estamos compartiendo en este día, lo estamos viviendo. Nosotros estamos aprendiendo acerca de que Él, en su aceidad, Él tiene el control de todas las cosas, porque Él subsiste. Y nosotros estamos entendiendo y comprendiendo su voluntad en su tiempo. Estamos tratando de llevar todas nuestras ansiedades a donde Él. Esto es algo que nosotros tenemos que aprenderlo, tenemos que vivirlo. El estrés es una de las enfermedades que está haciendo muchísimo daño. Porque el problema del estrés es que te desarrolla otro tipo de enfermedades. Y muchas veces nosotros somos sometidos bajo el estrés porque nosotros queremos resolver algunas cosas o todas las cosas así. A veces nos olvidamos de que Dios es quien tiene todo bajo control. Él es quien tiene el guión de nuestras vidas ya hecho. Él tiene el guión de nuestras vidas ya hecho. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar de que Él tiene el control del tiempo. Sé que esas palabras quizás muchas veces suenan bonitas en la boca de otro, pero cuando es uno que está atravesando la situación, muchas veces no es tan fácil. Es muy bonito decirlo, hay que tener paciencia, al otro, porque no es mi problema. Porque cuando soy yo el que estoy pasando el problema, entonces yo quiero hacerlo rápido, yo quiero resolver, pero nosotros tenemos que aprender a entrar en el tiempo de Dios. A entrar en el tiempo de Dios. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender que Dios siempre está en tiempo presente. Y si Él tiene el control del tiempo, entonces las cosas van a suceder cuando Él entienda. Nosotros tenemos que entender que a través de las Escrituras hay muchísimas verdades que cambian nuestra vida. Nosotros encontramos verdades revolucionarias dentro de las Escrituras. Nosotros encontramos, por ejemplo, que Cristo es el puente dimensional que nosotros encontramos cuando ese verbo se hizo carne. Porque Él entró en la humanidad. Él entró en el tiempo. El Eterno le puso línea al tiempo. Lo perfecto entró en nuestra era. Lo perfecto entró en esta época, en esta era. Por eso nosotros ahora estamos en un punto en el cual nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos o no debemos de estar perdiendo el tiempo. Porque este es el tiempo en el cual el Eterno nos ha puesto. Nosotros tenemos que estar totalmente claros con lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Nosotros tenemos que identificar esas escenas difíciles de nuestra vida. Y entender que si están sucediendo, Él la tiene escrita ya. Él tiene el control de lo que está sucediendo. Yo no sé si enfermedad, soledad, despido, no sé. No sé cuál es tu situación. Pero están en el tiempo de Él. Él escribió el siguiente capítulo. Él escribió el siguiente capítulo. Y si Él tiene ya el otro capítulo escrito, entonces no te preocupes por lo que está pasando ahora. Pónselo en sus manos. Pónselo en sus manos. Tenemos que visualizar a nuestro Señor sentado a nuestro lado. Ahí donde tú estás ahora, o donde tú estés viendo este video cuando lo veas. Dios está ahí a tu lado. Él está ahí contigo. Y yo me imagino que cuando tú lo veas, Él te va a decir, espérate a ver el próximo capítulo. Espérate a ver el próximo capítulo. Porque en medio de la trama, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, quizás ahora mismo tú no entiendas lo que está sucediendo. Pero a medida que la trama se vaya desarrollando, tú vas a ver en qué capítulo tú te encuentras. Pero no te desesperes, porque Él tiene el control de todo. Él es el guionista de nuestra historia. Y si Él es el guionista de nuestra historia, yo tengo la plena seguridad de que nuestra historia va a tener un final feliz. De que nuestra historia van a tener un final feliz. Ese capítulo
que nosotros estamos atravesando que quizás sea difícil y quizás sea el último capítulo de una posible temporada, pero tenemos que estar preparados porque viene la segunda temporada de nuestra vida. Viene una nueva temporada. Quizá la primera temporada ha sido difícil, pero yo soy de los que cree que viene una nueva temporada para tu vida. Este es el tiempo de Dios. Pero no te desesperes, espera en Dios, porque Él tiene el control de tu tiempo. Esto fue Cinema Fe, donde cada creyente es protagonista de un guión escrito en eternidad. Hay una frase que repiten los guionistas. Según los actores, hay una frase que ellos le dicen mucho, que es confía en el guión. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo confiar en el guión si no sabemos qué viene en la próxima escena de nuestra vida? Hoy quiero llevarte a ese punto. A ese punto donde tú puedas confiar en que el que escribió tu historia tiene el guión en la mano. El que escribió tu historia tiene el guión en la mano. Y él te está diciendo, confía. 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 Espera. Que él tiene el guión en la mano. Quizá tú no sabes lo que va a pasar en el siguiente capítulo, pero él tiene el guión en la mano. Quiero que te imagines que tú estás viendo una película con los ojos tapados. Es una escena de terror. Pero alguien que tú conoces está ahí cerca de ti y te dices, tranquilo, ya yo vi la película. Yo sé cómo termina. Quizá en esa escena de terror tú estás en pánico. Pero esa persona te lo dices, tranquilo, tranquilo, ya yo vi la película. Dios está en tu futuro. Dios está en tu aceidad. No te desesperes. Porque esto es como llorar por el spoiler. Cuando ya él tiene el guión, cuando él ya tiene escrito cómo van a suceder todas las cosas. No hay un final genérico, sino uno donde todas las cosas te llevan a bien. Donde todas las cosas te llevan a bien. La Biblia enseña en el libro de Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, quizás tú estás atravesando una situación, pero el dueño de la película, el guionista de la película, tiene todo escrito. Te toca confiar, te toca esperar. Si él puede nombrar todas las estrellas, si él le pone nombre a todo lo que existe, ¿tú crees que él perdió de vista el próximo episodio de tu vida? ¿O tú crees que él te ha abandonado? Moisés pasó 40 años guiando al pueblo rebelde bajo el sol porque él sabía algo. Él sabía algo, él había aprendido esto. Y él lo dejó escrito en el Salmo 90. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Él no medía su éxito por los resultados inmediatos, sino por quien habitaba en la eternidad. Y eso lo mantenía firme. Entonces yo no sé si tú estás atravesando quizá por alguna situación en tu liderazgo. Dios sabe, en tu liderazgo ministerial. Pero tienes que aferrarte de que Él es Dios. Y Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene límite. Él no tiene límite. Líder, si hoy solo ves caos, recuerda, Dios no tiene prisa. Trabaja en escala. No de tweets virales, dirían algunos. Él trabaja en escala, Él se toma su tiempo. Pero tu obediencia hoy es esa semilla del árbol cuyas ramas alcanzará la bendición de lo que Dios tiene para ti. Hoy, como líder, tú tienes que esperar, ser paciente, creer, porque Él tiene el control de todo. La Biblia dice en Jeremías 33:25 que Él habla acerca de las leyes de la naturaleza, dependen del pacto de Dios. Nosotros podemos pensar qué significa eso. Que las leyes de la naturaleza dependan del pacto de Dios. Que la ciencia solamente es posible porque Dios está detrás de todo el universo. Eso es muy importante para nosotros. Si Dios no fuera quien es, si Dios no fuera inmutable, nosotros podemos estar seguros que la ley de la gravedad no existiría. Y el mañana tampoco. Si Él no fuera eterno, la matemática cambiarían todo. Porque Él es quien está sosteniendo todas las cosas. Nuestra confianza en la ciencia, en la realidad, todo eso apunta a que Dios fue quien lo hizo todo. Él decidió estar dentro de nuestra vida. O
Hoy es un buen día para nosotros pensar en todo esto. Si estamos ansiosos, tenemos que respirar tranquilo, porque nuestro futuro tiene las huellas de Dios. Ya Dios lo tiene en sus manos. Pero si eres un líder y estás cansado, persiste. Está labrando en las manos de Dios. Atrévete a tus dudas que prueban que hay alguien más grande que ellas. Toma tus dudas y llévalas delante de Dios. Porque un Dios eterno nunca se apresura, pero tampoco llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Nosotros vemos en la Biblia que Dios siempre llega a tiempo. Que Dios siempre llega a tiempo. Para nosotros que somos los que estamos limitados dentro del tiempo, es que quizás sentimos que algunas cosas no llegan en el momento que nosotros queremos, pero no cuando nosotros queremos, cuando Dios lo permite. Por ejemplo, Habacuc dice la Biblia que él estaba en crisis y aparentemente el mundo se le estaba viniendo encima. Y según algunos entendidos, en medio de toda su situación personal, donde él se sentía probablemente mal, lanzó al cielo una de las preguntas que son sumamente poderosas. ¿No eres tú desde el principio, oh Dios? Dios no le dio un tratado teológico, le dio una presencia. Nosotros describimos que tú eres Dios. Tú eres el que cambia todo lo que somos. Tú eres el que cambia todo nuestro ser. Tú estás ahí en nuestras limitaciones. Tú estás ahí en medio de nuestra intimidad. Tu majestad es que sostiene todo lo que existe. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres quien tiene todo en tus manos. Nuestra fe cruzará dimensiones, pero siempre que confiemos en ti. Cuando Dios dice que el justo por la fe vivirá, en el hebreo la palabra que se utiliza es emuná, que esa es una fe de fidelidad activa. Es una fe de fidelidad activa. Eso es un puente que te conecta con el Eterno. Porque el justo por la fe vivirá. Esta fe no niega el problema, no niega el caos, sino todo lo contrario, que atraviesa por medio de él. Esta fe nos ayuda a nosotros a pisar sobre el dolor y avanzar. Esta fe es la que nos ayuda a nosotros a seguir de pie, porque el justo por la fe vivirá. En este mismo instante, en este mismo segundo, tu pulso late, tus ojos parpadean y el yo soy está ahí contigo. El suspiro aún no existe y Él está ahí. Él está ahí con tu risa. Cristo es el milagro del Eterno que entró en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que hacer esto, digo yo todo el tiempo, meditar, respirar y pensar que Dios está en medio de nuestras situaciones. Este momento ya estaba en las manos de Dios. Antes que el tiempo existiera, ya estaba en sus manos. Así, dime, ¿cómo nosotros podemos ahora vivir, dormir, sabiendo todo esto? Esto fue Eternidad en la Sangre, donde cada latido es un eco del yo soy. Escucha esto, si Dios cambia, tu fe se desborona. Imagínate que alguien que no es creyente se te acerca y te dice, tu Biblia está llena de contradicciones. Por ejemplo, Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Se arrepintió Dios? Entonces, ¿cambió? ¿Qué clase de Dios inmutable es ese? Eso provocaría un silencio en la sala. Mucha gente quizá preguntándose, mirándose. ¿Qué responderías tú? La mayoría titubearía, pero hoy vas a entender una respuesta que no solo cerrará la boca de muchos, sino que encenderá corazones. Porque lo que parece una contradicción, en realidad es la clave más poderosa de una teología bíblica. En este bloque vamos a hablar y vamos a descubrir por qué cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, en realidad está afirmando su inmutabilidad. Como un versículo en Malaquías, por ejemplo, 13:6, derrumba siglos de filosofía moderna. Y lo importante, cómo la inmutabilidad divina garantiza que la salvación es indiscutible. Quédate, porque si entiendes esto, tu fe se va a renovar y vas a ser como nunca. Tu fe se va a transformar y nunca más volverá a temblar.
Imagínate que estás en un barco en medio de un huracán, las olas suben, bajan, el viento cambia de dirección, imagínate cada segundo, pero hay algo que no se mueve, el ancla del barco no se mueve. Así es Dios en tu vida. Mientras todo a tu alrededor cambia, tu circunstancia, tus emociones, tu mundo entero, hay alguien que permanece a tu lado. Es interesante lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6, dice, yo el Señor no cambio. ¡Wow! Tremenda declaración. Es una declaración tremenda. Es una declaración tremenda porque la palabra hebrea que se utiliza aquí, chaniti, lo chaniti, es una palabra que significa que no estoy atado a ciclos. Eso es lo que quiere decir. No estoy atado a ciclos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el sol, que por la mañana da un color, al mediodía es más brillante y al atardecer tiene otro color, pero el sol no está cambiando. Nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos al sol es la que va cambiando. Así es Dios. Él se adapta según a tus necesidades, sin dejar de ser el mismo. Nosotros podemos leer en Hebreos 6, en el verso 17, dice unas palabras sumamente bien trascendentes para nosotros, porque aquí habla acerca de la inmutabilidad de Dios. La palabra que se utiliza aquí es amatetón, que quiere decir inmutable. Significa que no tiene versiones mejoradas, Él sigue siendo el mismo. Él no necesita cambio. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mientras tú y yo cambiamos conforme a nuestro estado de ánimo, conforme va cambiando el día, Dios es la base de todos los siglos que no se desgasta. Él está firme, Él siempre está en el mismo lugar. A veces nosotros pensamos en todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea tiende a cambiar porque está sometido a ciclos, está sometido al tiempo. Hay por ejemplo, si nosotros vemos en el Salmo 102, da unas imágenes que nosotros deberíamos mirarla y eso nos va a dejar a nosotros boquiabiertos porque los cielos son como ropa vieja que Dios cambia. Son piezas que Dios utiliza. Si nosotros pensamos en todo lo que existe, las galaxias se desgastan, las montañas se erosionan, los océanos cambian con la corriente, pero el Dios que lo creó nunca envejece, nunca se cansa, Él nunca se actualiza, Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Aún enfrente de nuestras necesidades y de nuestras situaciones, ahí es donde Él permanece fiel. Nosotros tenemos a veces que tomar ciertas medidas en nuestra vida y pensar y meditar. A veces tenemos que escribir estas cosas que son las que nos van a ayudar a nosotros a cambiar. Si nosotros escribimos lo que más ha cambiado en nuestra vida en este año y pensamos si esto ha cambiado de manera positiva o si esto ha cambiado de manera negativa. Y si ha cambiado de manera negativa, tenemos que pensar, Señor, tú eres el mismo hoy, por siempre y por los siglos. Ayúdanos a nosotros poder mantenernos en conforme a tu voluntad y al estado que tú tienes para nosotros. Porque un mundo que está lleno de actualizaciones, de cambio constante, nosotros siempre verá un Dios que sigue firme. Él es un Dios que no necesita una versión 2.0. Él siempre está ahí para nosotros. Él siempre está ahí para nosotros. Esto fue Teología a Prueba de Todos, porque cuando todo se mueve, solo el inmutable permanece. Las aparentes contradicciones en la Biblia. En Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero nosotros vemos que en Primera de Samuel, en el capítulo 15, por ejemplo, afirma que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿esto es una contradicción bíblica? Yo considero que para nada. Estamos ante uno de esos misterios más fascinantes de Dios en cuanto a la forma de comunicarse con nosotros. Imagínate un padre jugando con su hijo. Si el niño tropieza, el padre cambia su gesto de alegría o a preocupación o está tranquilo. Pero su amor no cambia, solo se adapta. Así es Dios con nosotros. Su esencia es una roca sólida, sus acciones son bien firmes con relación a nosotros. El padre realmente en la analogía no cambia, solo hizo un cambio en el gesto para poder mostrar su amor al niño, su cuidado, porque todo depende de la circunstancia en la cual Él lo hace. Así hace Dios con nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, que la Biblia menciona a Dios en cierto aspecto cuando dice que se arrepiente. Pero la palabra que se utiliza aquí, en la mayoría de los casos, es Nashan. Que esto es muy importante semánticamente hablando, porque lo que significa, o su significado superficial, sería arrepentirse y consolarse. Pero su significado más profundo sería respirar profundamente ante una situación.
Entonces, de manera rápida, la Biblia lo traduce como arrepentirse. Pero aquí lo que vemos en un sentido profundo es que Dios respira ante una situación. Y otra cosa que es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta es que la Biblia habla mucho con antropopatismo, que esos son expresiones humanas para referirse a Dios en ciertos aspectos. Aquí nosotros vemos que en Números, por ejemplo, 23:19, cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, eso no es un error. Es una empatía divina, no es un cambio en su ser, sino más bien en su compasión expresada hacia nosotros. No es como que Dios dijera o usara palabras humanas para corazones humanos que no entiendan, nivel como eso. Eso es lo que pasa. Nosotros vemos que se utiliza mucho esta expresión de antropopatismo para agregarle a Dios cosas que son directamente humanas para que nosotros podamos entender el lenguaje en el cual Dios se comunica con nosotros. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo grande del Dios al que nosotros lo servimos. Pero la Biblia dice que Dios tuvo celo. Entonces, esos son sentimientos humanos para que Dios, a través de las Escrituras, permite que nosotros lo veamos, para que nosotros podamos entender la forma en la cual Dios se comunica con nosotros. También la Biblia utiliza antropomorfismo, que es agregarle a Dios, digamos que así, cosas humanas para nosotros poder entender a Dios. Porque la Biblia dice, por ejemplo, la diestra de Dios, o Él sostuvo con su mano, pero ya nosotros estamos viendo que Dios no tiene un cuerpo como tal, sino más bien que Dios es espíritu. Entonces Dios lo llena todo en todo. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, si nosotros tomamos esta figura y la llevamos a un plano de la realidad, decimos, pero este Dios es sumamente gigante porque los pies le cuelgan y tocan nuestro planeta Tierra. Pero esa no es la idea. La idea es que utilice este tipo de figura para que nosotros podamos entender el lenguaje de la cual Dios se está refiriendo a nosotros. Por eso yo le dije que esa palabra es muy importante, porque ahí lo que está tratando de expresar es que Él toma un respiro ante una situación. No es que su naturaleza de inmutabilidad cambie, porque su esencia no cambia. Así es que cuando nosotros vemos, como comentábamos ahorita, el sol, nosotros vemos que el sol no cambia. El sol se mantiene ahí en el mismo lugar, pero nuestra perspectiva con relación a nuestra mirada en un momento determinado al sol es que es diferente. Para el niño, por ejemplo, en un momento determinado puede ver el sol y pensar que es amarillo, después en otro momento que es anaranjado, pero el sol solamente tiene un solo color. El sol solamente tiene un solo color. Para el poeta, el sol viene siendo como un fuego celestial. Y para un científico, el sol viene siendo una fusión nuclear con su núcleo dentro que emite calor. Pero eso no hace que el sol cambie, sino eso es lo que hace que cada uno tenga una perspectiva diferente con relación al sol. Eso no cambia la capacidad del sol, sino lo que cambia la capacidad de quien lo describa. Así funciona Dios. Dios en su esencia, Él es inmutable, Él no cambia. Pero Él se comunica hacia nosotros adaptando como el sol en su momento. Tratando de expresarse en un lenguaje que nosotros podamos entender. Porque la idea de todo eso es que pueda venir a nuestra vida una reflexión. Cuando la Biblia dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, lo que está tratando de hacerte entender a ti es que lo que estaban haciendo esos hombres en ese momento no era lo más agradable para Dios. Entonces, lo que la Biblia está tratando de transmitirte a ti y a mí en este día es que Dios se siente mal con nuestras acciones. Que Dios se siente mal con nuestras acciones. Entonces nosotros tenemos que tomar todas esas acciones donde nosotros pensamos que Dios en un momento determinado se sintió mal con nosotros y nosotros escribirla y presentársela al Señor. Te pido perdón por esto que hice, que no debía haber hecho. Por esto que entiendo que en su momento pudo haber afectado nuestra relación. Porque su amor por ti es inmutable, no cambia. Lo que han cambiado son ciertas circunstancias en nuestra vida. Nosotros tenemos que descubrir que su amor es inmutable. Que siempre está revestido de misericordia para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La próxima vez que tú veas que alguien te mencione o que en algún lugar la Biblia dice se arrepintió Dios, sonríe. Porque Él está hablando a través del lenguaje del amor. Él está hablando a través del lenguaje del amor, traducido a nuestros corazones que son temporales. Traducido a nuestra vida que están sometida al tiempo. Por eso cada vez que piense en que alguien te diga o que lea en algún lugar que se arrepintió Dios, piensa en que Él ha tomado un respiro por nuestro bien y por nuestro beneficio.
Esto fue lenguaje sagrado, porque a donde las aparentes contradicciones aparecen, solo son una ventana a la profundidad de Dios. Si nosotros analizamos esto de la forma en la cual Dios se comunica con relación al ser humano y a su estado, pudiéramos pensar, por ejemplo, en el caso de un juez, que un juez le puede llegar un caso de cualquiera que le llegue a sus manos. Y la ley, por ejemplo, pueda exigir una condena mínima de 2 años y una condena máxima de 5. Eso está dentro del juzgado, pero supongamos que sea un juez de manera directa que tenga la decisión. Un juez puede actuar con misericordia y en vez de hacer una condena de 5 años, puede reducir la sentencia a 2. Pero eso no indica de que cambió la ley. Eso lo único que implica es que él actúa con justicia y con un rostro humano. Y quizá en ese momento entendió que lo que esa persona había hecho no merecía una condena mayor, sino que merecía la condena mínima. Eso hace Dios. Esa es su forma de él comunicarse con nosotros. Por eso que él es inmutable, él no cambia. Ante tales situaciones, él puede actuar a nuestra vida de una manera distinta, pero eso no implica de que su inmutabilidad se vea afectada. Así funciona Dios. En Génesis, cuando la Biblia dice que se arrepiente de haber hecho al hombre, pero envió un arca. ¿Una contradicción? No, misericordia. Misericordia. Ya que estaba en su corazón de manera eterna. ¿Escuchaste lo que dije? Ya estaba en su corazón de manera eterna. Te hablo con un lenguaje humano para que tú puedas entender lo que yo te quiero decir. Que Dios en su misericordia, el plan estaba listo. En su misericordia. Él dice de la destrucción y del arrepentimiento. Pero en Génesis manda un arca. Porque él actúa con misericordia. Ese es el plan de Dios. Agustín Hipona lo llamó el misterio del tiempo divino. Porque ya él lo tenía planificado, tu salvación y la mía a través de la cruz del Calvario. Tu salvación y la mía a través de la cruz del Calvario. Planificada antes de la fundación del mundo. Ejecutada en nuestro tiempo por Jesucristo. Y aplicado a nuestras vidas. Dios lo tenía diseñado porque Él no cambia. Como si lo hablamos de una manera llana, alguien que construye una casa hace un diseño. Y si la construye, qué sé yo, 20, 30 años atrás, la casa todavía está ahí. Nosotros podemos hacerle remodelaciones, pero la casa va a estar ahí. Y así es Dios. Dios en su misericordia lo tenía todo planeado para ti y para mí. Eso es como que yo te diga, por ejemplo, en un tono musical, que si yo te digo, dame el do central de un piano. Por ejemplo, este es un tono que a los pájaros les es muy grave. Y que a otros animales le puede hacer daño, pero a otros no. Así es la voluntad de Dios. Así es la voluntad de Dios. Eterna en su mente, temporal en nuestra vida e inmutable en su esencia. Así es la voluntad de Dios. Eterna en su mente, porque ya Él lo tiene en su plan, propósito para nuestra vida. Temporal en nuestra vida, porque nosotros somos atemporales. E inmutable en su esencia, porque Él es inmutable. Su esencia es la que no cambia. Si nosotros pensamos que nos dirigimos hacia algún lugar, en nuestro tiempo ahora todos salimos con el GPS. Antes la gente memorizaba las direcciones, pero ahora todos salimos con un GPS. Y si, por ejemplo, nosotros vamos en un camino y por error teníamos que doblar a la derecha o a la izquierda y no lo hicimos y seguimos derecho, el GPS lo que hace es que nos reorienta. Si nosotros nos desviamos por accidente, el GPS vuelve y recalcula. Pero eso no indica de que nuestro camino haya cambiado, o más bien de que nuestro destino haya cambiado. Es el mismo plan que teníamos ya trazado. Así es la obra de Dios en nuestra vida. Tu rebelión, su redención. Son dos caras de una misma moneda. Nosotros a veces tomamos el camino que no debimos haberlo tomado, pero en su propósito, Él tiene nuestro destino en sus manos. Él tiene nuestro destino en sus manos. Hoy, si nosotros nos encontramos en un camino equivocado, tenemos que abrir el mapa de nuestra vida. Buscar el cielo como nuestro destino. Nosotros tenemos que buscar nuestro camino correcto. Que nuestro destino debe ser siempre firme en Él. Dios no tiene un plan B. Él tiene un plan eterno. Lamentable para nosotros, con escala adaptada a nuestro paso. Él quisiera que nuestro plan fuera un vuelo directo. Pero muchas veces nosotros hacemos que el plan de Dios se desvíe. Porque su voluntad sobre nuestra vida
que nosotros le sirvamos y que nosotros le amemos. Pero Él nos da la oportunidad de que nosotros seamos lo que le sirvamos. De todo nuestro corazón. Porque Él es inmutable, Él no cambia. Sus misericordias son nuevas cada mañana para ti y para mí, independientemente de lo que nosotros hicimos ayer. Sus misericordias siempre son nuevas cada mañana. Y su misericordia está ahí para recibirte cada mañana, independientemente de lo que tú hiciste ayer. Porque Él es inmutable. Esto fue Teología en Ruta, porque hasta tus desvíos fueron calculados por el arquitecto del tiempo. Imaginas construir tu casa sobre dos cimientos, uno de arena movediza y otro de granito sólido. La inmutabilidad de Dios no es una teoría, es donde nosotros construimos nuestra casa de forma sólida. Podemos edificar nuestra vida sin temor, sin miedo, sin ningún problema. Porque independientemente de que hayan situaciones y dificultades en nuestra vida, nosotros sabemos que podemos tener paz en medio de cualquiera de nuestras situaciones. Porque el Dios que te salvó, ese Dios, está ahí contigo. Está reconstruyendo todas tus acciones para que puedas servirle de todo corazón. Él siempre está ahí. Él firmó tu redención con esa sangre en la cruz del Calvario. Una sangre que es inmutable. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Es tiempo de que nosotros volvamos a ese Dios que es inmutable. Si no lo conoces, si todavía no tienes una relación con Él, tú puedes decirle: Dios mío, no cambie. Mi salvación, manténla a salvo. Te pido perdón por cualquier ofensa que yo te haya hecho. Esa paz que Él te da, ese es el fruto de su inmutabilidad divina. Nosotros vemos que en Isaías, en el capítulo 43, en el verso 19, debería ser nuestro grito de guerra. Porque Él dice: aquí hago cosas nuevas. Y aquí hago cosas nuevas. Él nunca cambia en su carácter, siempre innova en sus métodos. Porque Él hace cosas nuevas para nosotros. Como otros predicadores han dicho ya en el pasado, usando su voz: Señor, aquí estamos. Lo antiguo y lo nuevo unido son una verdad inmutable en ti, Señor. Aquí estamos, Señor, porque sabemos que tú no cambias. Cristo es como el alfa y el omega, no es una metáfora literal. Es una matemática divina. Porque Él es el alfa en nuestro propósito inicial, como diría un amigo mío en la eternidad pasada, y es el omega, el cumplimiento garantizado en la eternidad futura. Él está en todos nuestros aspectos. Es tiempo de que nosotros tomemos nuestra Biblia, de que abramos esas promesas de que Él nos ama. Debemos de tocar esos textos que están en su palabra y que establecen como el carácter de Dios, que la pronuncian. Vamos a anclar nuestras vidas sobre esa roca que está firme por todos los siglos. Quiero invitarte a que nosotros podamos permanecer firme en su palabra. Nosotros tenemos que tomar esas promesas divinas que Dios tiene para nosotros, porque Él es inmutable y Él no cambia sus promesas. Él permitió que nosotros la tuviéramos a través de las Escrituras. Esa promesa que la escribamos, si es necesario, en papel en nuestros corazones, y la llevemos en nuestros corazones como un recordatorio, que sus promesas son firmes y más firmes que cualquier roca. Este es el Dios que cumple. Cuando nosotros encontramos esas piedras en el camino, esas dificultades, tenemos que recordar que el Dios que no cambia está más cerca de lo que nosotros pensamos. Ese Dios que no cambia está más cerca de lo que nosotros pensamos. Esto fue Fe Sólida, porque en un mundo de actualizaciones constantes, solo tu Dios permanece igual. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 13, contiene una paradoja que nos debería dejar sin aliento. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios está atado, pero no por cadenas, está atado por su propia esencia. En este episodio nosotros vemos que Él habla y que nosotros tenemos esa fidelidad en Él. Si imaginamos a un Dios eterno haciendo el juramento, no sobre una piedra, no sobre papel, sino sobre sí mismo. Por eso vemos nosotros, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 6, dice Dios, no puede mentir. No es que no quiera, es que no puede dejar de ser Dios.
Por eso es que Él no puede mentir, porque entonces dejaría de ser Dios. Mira cómo la inmutabilidad de Dios nos sostiene. Ayer tus pecados, perdonados. Hoy tus oraciones, escuchadas. Mañana tu herencia, asegurada. Ese es Dios. En este momento piensa en tu mayor caída. Ahora escucha esto. Esa caída no alteró ni una pizca su fidelidad. ¿Lo sientes? Esa paz que te inunda es el fruto de la inmutabilidad de Dios. Ese es el fruto de la inmutabilidad de Dios. Dios solo tiene tres imposibles, que no puede mentir, no puede cambiar y no puede dejar de amarte. Porque Él es amor. Esas no son limitaciones, es perfección de Él, que están encerradas en sí misma. Hoy frente a tus cambios de ánimo, a tus dudas, a tus aflicciones, declara que tú eres el mismo, Señor. Cuando yo no lo soy, Dios es el mismo. Tú eres fiel cuando yo fallo, Señor. Tú permaneces cuando yo me alejo. Porque su amor no depende de tu constancia, sino de tu imposibilidad. Porque ahí es donde Él es fiel contigo. En ese momento, Él sigue siendo fiel. Esto es anclado en lo inmutable, porque cuando descubrimos que nuestra seguridad no depende de lo que somos, sino de lo que Él no puede dejar de ser. Pero además, este Dios inmutable no solo permanece, está presente en cada rincón del universo, en cada grieta de tu corazón. La omnipresencia divina es nuestro próximo viaje y te garantizo que cambiará como ves tú aquí y como ves tú ahora.